Con el perdón de ustedes los voy a hacer famosos. No quería decirles que yo soy muy chismoso. El chismesazo. Ya, mijo, ya. Muy bien, nuevamente entonces, mis queridos chochólogos, el chismesazo del día de hoy. Que en realidad también hay otra pregunta ahí detrás, ¿no? ¿Petronovoa estaría involucrado en el presunto delito de lavado de activos a través de las compras públicas? No lo sabemos, pero hoy vamos a explorar algo que llamará la atención de muchos. Pongan atención, mis queridos amigos, porque algo profundamente sospechoso sucedió en el portal de compras públicas el día de ayer por la noche. Y es por esa razón que demoramos un poco la emisión del programa, porque sorpresivamente toda la documentación ya apareció. Después de que el día de ayer no existía servicio, no había señal, y de hecho, hasta el 1 de marzo de 2025, este contrato que va a ser analizado el día de hoy, de la compra o adquisición de combustibles, no figuraba en el sistema de compras públicas. De hecho, el CERCOP había certificado que Petronovoa SAS no tenía contratos con el Estado ecuatoriano. Qué casualidad que el día de hoy ya se encuentre todo dentro del portal, mis queridos amigos. Muy llamativo, muy sospechoso, muy intrigante. Quizás sucedió lo mismo que con los números telefónicos del ordeño. Nos preguntamos. Solo estamos preguntando por si acaso. Intentamos comunicarnos con la alcaldesa de El Triunfo, la señorita o señora Mabel Tenesaca López, de la Revolución Ciudadana, para conocer cuáles fueron las razones de esta contratación pública, que apenas 3 días atrás no estaba registrada, no figuraba, no estaba en el portal de compras públicas, pero no obtuvimos respuesta. Llamamos al municipio. Enviamos mensajes a través de su red social de Facebook. Enviamos un mail, pero jamás existió respuesta. Pongan atención, porque lo que se viene es perturbador. El 5 de junio de 2024, con apenas un par de meses de haber recibido los permisos para distribuir combustible, pasó de ser un feto a ser un neonato de apenas 1 o 2 mesecitos de edad. Apenas un par de meses de haber recibido los permisos para distribuir combustible, la empresa Petronovoa, Sociedad por Acciones Simplificadas, accede a un contrato público con cero, mis queridos chochólogos, con cero de experiencia técnica en el área. No lo digo yo. No lo digo yo. Ya lo van a ver a continuación. La resolución la emitió la alcaldesa del Cantón El Triunfo. Póngalo en pantalla, por favor. Ahí tienen ustedes la imagen que acredita lo que estoy diciendo en este preciso momento. Solo quiero que quede constancia de aquello y que sepan que, en efecto, la alcaldesa tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo en el sistema de compras públicas. Esta resolución administrativa es firmada por la alcaldesa Tenesaca. Después viene el informe de necesidad donde se precisa cuáles son los requerimientos específicos de la institución, pero esto es el antecedente de todo. La misma o el mismo municipio de El Triunfo solicita 51.720 galones de diésel, 11.280 galones de Extra o Eco País y 900 galones de Súper. Este informe fue realizado por el arquitecto Javier Loyola y revisado por Milton Veloz, ambos funcionarios del municipio de El Triunfo. Y aquí está la necesidad. Póngalo en pantalla, mi querido DJ J. Esta es la necesidad que avalan ambos funcionarios y que publican ambos funcionarios para que se conozca realmente lo que estaba sucediendo
con esta adquisición de combustible. ¿Correcto? Bien. Muy bien. Repito, se solicitó 51.720 galones de diésel, 11.280 galones de extra o eco país y 900 de súper. Y ahí está el informe que fue realizado por el arquitecto Javier Loyola y realizado por Milton Veloz, ambos funcionarios del municipio de El Triunfo. Ahora bien, primera cosa que a mí me llama poderosamente la atención es que existen o se emitieron 689 invitaciones a participar en esta compra pública. 689 invitaciones a participar en esta compra pública. Y de esas 689 invitaciones, la alcaldía de El Triunfo terminó eligiendo a Petro Noboa Sás. Ustedes me dirán, bueno, ¿es la más cerca que está alrededor del municipio o es la única que vende combustible vehicular? Pues, o sea, ¿cuál es tu bronca con Petro Noboa Sás? Falso. Todas estas gasolineras que verán en su pantalla a continuación, tenga la fineza, mi querido DJ-J, todas estas gasolineras están ubicadas dentro del cantón El Triunfo. Al menos 14 gasolineras que despachan combustible para uso vehicular, que es la línea que había solicitado la alcaldesa Tenesac. ¿Correcto? 14 gasolineras que despachan combustible para uso vehicular, que es la línea que había solicitado la alcaldesa Tenesac. Entonces, ¿qué pasó? Ya me perdí. O sea, ¿por qué no hizo con cualquiera de esas 14 opciones que tenía? ¿Por qué al final terminan eligiendo a Petro Noboa Sás? ¿Por qué de 689 invitados queda Petro Noboa Sás con 0 de experiencia en el campo? La necesidad es la adquisición de combustible para los vehículos pesados, vehículos livianos y equipo caminero del GAT municipal del cantón El Triunfo, provincia del Guayas. ¿Ya? Eso es lo que quería la alcaldesa y el equipo técnico de la alcaldía de El Triunfo. ¿Qué es lo que pesa en esta vaina? La cotización, que fue la modalidad contractual empleada por el municipio de El Triunfo. Es decir, la oferta económica, ¿quién da más barato? Pero además de quién da más barato, la experiencia específica y la experiencia general, que reúnen juntas el 40% de la calificación de la oferta. El 40% de la calificación de la oferta. ¿Cómo acreditaba Petro Noboa Sás esa experiencia si apenas había empezado a funcionar hace 2 o 3 meses atrás? ¿Cómo acreditaba Petro Noboa Sás esa experiencia si apenas había empezado a funcionar hace 2 o 3 meses atrás? Póngalo en pantalla, mi querido DJ-J. Estos son los parámetros de calificación, no mentimos en este espacio. Quiero que ustedes tengan claridad sobre los parámetros de calificación de la oferta que presentó en su momento Petro Noboa. Oferta económica el 50%, experiencia general 14%, experiencia específica 20%, experiencia personal técnica 1%, y el resto de parámetros el 5 y el 5%. Era importante esto, pero por supuesto que era importante. Y es importante por una simple razón, mis queridos chochoros. ¿Cómo tú garantizas que el combustible que te están suministrando no tiene ningún tipo de contaminación? No está adulterado y no va a dañar los bienes públicos que no te pertenecen, que son del municipio y del Estado ecuatoriano. Entonces ustedes me dirán, bueno, veamos las ofertas económicas, mi querido amigo, porque a la final hay que ver si en realidad nos van a dar
o no a buen precio. Lo sorprendente de todo esto es que el contrato fue firmado por el valor de $107,807,60, muy diferente al valor que había sido cotizado, porque en realidad de los 689 invitados, a la final se terminó usando y empleando solo 3 cotizaciones. 3 cotizaciones. Y dentro de esas cotizaciones quedó Petronovoa como la más económica. Pongamos la primera cotización, mi querido DJ-J. Esta es la cotización de la gasolinera del hermano del presidente de la República, es decir, la de Petronovoa SAS, estación de servicio Río Verde, El Triunfo, ¿sí? La misma que está denunciada por tráfico ilícito de combustible y cuya persona es el subgerente de esta compañía es el señor Rubén Guzmán Gutiérrez, y ahí están los datos y el valor. El valor total fue de $124,299,90. Esa fue la oferta que presenta Petronovoa SAS. La segunda oferta que se presenta es de el servicio, de la estación del servicio El Oso. Estación de servicio El Oso, de Luis Alfonso González Paredes, cuya propuesta era de $124,533. ¿Ok? Muy bien. Mientras que la tercera propuesta era de estación de servicio Chemito, por $124,344. Es decir, que mayor ahorro, no es que exista, no es que digas qué diferencia la oferta económica que me está presentando Petronovoa SAS. Quizá me podría hasta inclinar por una oferta técnica que tenga mayor experiencia en el campo, para que quizá el día de mañana el combustible no sea adulterado, o quizá el día de mañana no tengamos un escándalo como el que fue presentado hace pocos días atrás, como el de comercialización ilícita de combustible. Almacenamiento, y ahí está el artículo puntual del Código Orgánico Integral Penal, ¿ya? Estoy sintetizándolo nada más. Pero hay otras cosas que me llamaron poderosamente la atención. De hecho, me llamó la atención que la única personería jurídica que pasó a la recta final de esta cotización, que es la modalidad contractual que emplearon en el municipio del Triunfo, me llamó la atención que la única personería jurídica que pasó a la final fue Petronovoa SAS, la compañía del ñaño del presidente. Pero, por ejemplo, descartaron a Strinsa, estación de servicio del Triunfo, sociedad anónima, que es una personería jurídica que viene funcionando en el Triunfo durante más de 15 años y que es una empresa constituida y con experiencia. Solo por citar un caso de los 689 invitados que tenían o que supuestamente habían invitado en el municipio del Triunfo. Porque adicionalmente a esto les quiero contar algo. Verifiquen el plan anual de contratación. No existe tal. Verifiqué en la sección de transparencia del municipio del Triunfo para ver si ya publicaron las modalidades y los contratos públicos que ejecutó el municipio del Triunfo en el año 2024. No hay tal compra, no hay tal adquisición, no ha sido reportada. Es decir, hay una doble vulneración. Incluso a la propia Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y qué raro también, mis queridos amigos, mis queridos chochólogos, que las otras ofertas que terminan pasando a la recta final son ofertas de personas naturales. Y una de ellas ni siquiera ha pagado el impuesto a la renta de varios años, lo cual inhabilita su participación, pues.
Esto llama poderosamente la atención. Uno dice, ¿por qué aceptaron? ¿Por qué aceptan las propuestas y las ofertas de estas personas que definitivamente no cumplen con lo que manda la ley orgánica del sistema de compras públicas? ¿Qué pasó con las otras carpetas? ¿No se presentaron los 689 invitados? Si se presentaron, ¿por qué solo llegaron 3 cotizaciones? ¿Qué sucedió? Insisto en esto, lo sorprendente de todo esto es que de 689 invitados hayan quedado 3 y que de esos 3 solo sea una empresa. Una empresa que fue creada hace 2 meses atrás. El momento del proceso contractual, el momento exacto del proceso contractual, si contamos el tiempo del momento exacto del proceso contractual, 2 meses exactos, había sido habilitada para distribuir combustible. Pero antes ni siquiera existía, porque Petronovoa fue creada en diciembre del 2023, el 13 de diciembre del 2023. Entonces, eso llama poderosamente la atención. Y también llama poderosamente la atención la calificación que recibe la empresa Petronovoa SAS. Póngalo en pantalla, mi querido DJJ, la calificación a Petronovoa SAS. ¿Qué es lo que dice? Básicamente, el municipio del Triunfo. A continuación se detalla la puntuación obtenida por el oferente número 1 en la evaluación realizada por la Comisión Técnica. Oferente número 1, Petronovoa SAS. Experiencia general, une 14 puntos, es decir, el tope máximo. 14 puntos. Experiencia específica, el tope máximo, 20 puntos. Viejo, pero si había sido creada en 2023 y en febrero todavía estaba tramitando los permisos para distribuir combustible a nivel nacional, que el ARCH y Petroecuador no le habían entregado en ese momento. Y es la misma empresa que solicitó la anulación de 6.800 facturas sin haber reportado a la unidad de análisis financiero. Y es la misma empresa que solicitó una garantía bancaria al Banco de Guayaquil por cerca de 1.2 millones de dólares, sin saber si cumplió con todos los requisitos que manda la ley. ¿Se entiende? Pero en experiencia general le ponen 14 puntos y en experiencia específica 20 puntos. Y en oferta económica los 50 puntos. Y en el resto de cosas 5. Es decir, 94 puntos. Con 94 puntos se llevó la oferta. Y mire lo que detalla abajo. Experiencia general presente un monto mayor al mínimo requerido en los pliegos, por lo tanto, se le acreditan los 14 puntos. Es interesante esto. Experiencia específica. Presenta un monto mayor al mínimo requerido en los pliegos. Presenta un monto mayor al mínimo requerido en los pliegos, 10.810.494 dólares, por lo tanto se le acreditan los 20 puntos. Y esto es súper interesante. ¿Se acuerdan que yo les decía en otras entregas periodísticas que Petroecuador estableció como requisito mínimo 10 dígitos dentro de los indicadores financieros de la compañía para poder acceder a la comercialización y distribución de combustible? Bueno, en la experiencia específica y según lo que publica el municipio del Triunfo, en ese momento contaban con 10.810.494 dólares sin haber comercializado una sola vez. Esto es de locos. Sin haber comercializado una sola vez, ya tenían una experiencia mayor al mínimo requerido de 10.810.494 dólares. ¿Cómo pues? Si recién abrieron la compañía en diciembre del 2023, ¿se entiende esto? ¿Se entiende esto? Y experiencia del personal técnico se le acreditan 0 puntos. El oferente no presenta administrador y despachador de los bienes ofertados. Oferta económica presenta un monto de 107.807 dólares, más del IVA, obviamente hay que sumarlo. Y
y después le pone si es mi pyme y EPES la puntuación otorgada es 5 puntos. ¿Por qué es mi pyme? ¿Por qué es una mi pyme? ¿Por qué? Explíquenme, por favor, por qué es una mi pyme. Si en los propios pliegos ustedes están diciendo que la experiencia específica supera los $10.810.494. ¿Se dan cuenta de todo esto? ¿Se dan cuenta de la tremenda irregularidad que significa esto? No sé si lo estamos viendo con absoluta claridad, mis queridos chochólogos. Es que si esto no es un latrocinio, o sea, son recursos del municipio del Triunfo, sí, son de todos los habitantes del Triunfo, son del Estado ecuatoriano, o sea. Explíqueme, por favor. Y de esta forma, básicamente se quedaron con el contrato la compañía Petro Novoa SAS. Pero como para cerrar con broche de oro, esta noche quiero explicarles que todo el proceso contractual con el Estado conlleva una garantía contractual o una garantía de fiel cumplimiento, ¿no es cierto? Que por lo general oscila entre el 3 y el 5%. Entonces tú dices, yo quiero contratar con el Estado, bacán, mijo, vos tienes que poner una garantía que oscila entre el 3 y el 5% del contrato. Voy a citar el contrato firmado entre la Alcaldía del Triunfo, es decir, la señora Tenesaca, y el gerente de la compañía en ese momento, el señor Llerena, Clever Llerena. Cláusula sexta del contrato, garantías. 6.1. En este contrato se rendirán las siguientes garantías. La contratista entregó la póliza número 000-510-921, que garantiza el valor del 5% del monto del contrato por fiel cumplimiento del contrato por el valor de $5.390.38 emitidos por la compañía de seguros Cóndor Sociedad Anónima por el plazo de 215 días que vencen el 1 de febrero del año 2025. O sea, ya venció. Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 263 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por el contratante. Otro datito perturbador, no sabemos si se cumplió o no se cumplió el contrato. Adivinen, pues, ¿de quién es la compañía de seguros Cóndor Sociedad Anónima? Está de la señora que te hace el ordeño, mijo. De la señora que te hace el ordeño. A la entrada o a la salida. De nada más y nada menos que de la tía del presidente de la República. O sea, no solo contrataron con la empresa del hermano del presidente, sino que también, de manera indirecta, como garantía, pone la cara otra empresa de otro familiar del presidente. Póngalo en pantalla, por favor. Ahí está el documento que avala lo que nosotros estamos diciendo. ¿Quiénes son los accionistas de Cóndor Sociedad Anónima? Isabel María Novoa Pontón. Luis Adolfo Novoa Naranjo. Y Nintrac, Sociedad Anónima Nintraxa, que seguramente debe tener algún contacto, alguna conexión con algún paraíso fiscal, refugio o guarida. Se dan cuenta de lo delicado que es este asunto, ¿no? Que alguien me explique. Seguimos a la espera de la respuesta de la alcaldesa Tenesaca, la señora que firmó el contrato con la compañía Petro Novoa SAS. Y esperamos también razones por las cuales no se publicó ni en el sistema de transparencia del municipio, ni en su momento en el sistema de compras públicas del CERCOD. Mis queridos chochólogos, ha sido un gusto. El Chochólogo, puro periodismo.